hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Dios les bendice. Pues estamos aquí nuevamente, gracias por la invitación, saludando a nuestros hermanos de Vida y Fortaleza en nuestra sección de Hombres con Propósito. Y estamos todavía viendo, ¿verdad?, el tema o el libro, ¿sí?, el de Hombre Restaurado. Y la verdad que los temas, comentaba yo ahorita con mi hermano, que están buenos los temas, hermanos. El capítulo 5, el que me tocó a mí, se llama Sexualidad Restaurada. Amén. Y verdaderamente me hizo recordar cómo nos iniciamos nosotros, ¿verdad?, en la juventud. Hoy día tengo ya 50 años, soy de la vieja escuela. Somos, antes de que existiera todo eso del internet, o no había tanto acceso, así con un clic nada más. Así que pónganse en sus cinturones, hermanos, porque pues el Señor nos va a hablar a través de todo este libro, hermanos. Créanme que el Señor ha estado hablando a mi vida de una u otra manera. Hay áreas donde todavía hay secuelas, hermanos. Caminando con el Señor, de repente decimos, ay, esto no es importante, o no le damos la importancia. Pero cuando hacemos una retrospectiva, cuando hacemos un análisis más profundo de nosotros, nos damos cuenta verdaderamente de que hay muchas áreas todavía que tenemos que sanear, que tenemos que entregarle al Señor, ¿sí? Y como hombres, yo comentaba con los varones ahí de nuestra iglesia, de mi iglesia ya, que el Señor cambia el corazón de piedra que tenemos. Y qué bonito es cuando de repente abrimos nuestro corazón con otro hombre, amén. Lloramos con otro hombre, compartimos algunas de las experiencias, luchas, y que es una mano amiga, una mano hermana en el amor del Señor, amén. Que podamos ayudar con una palabra de aliento, con compartir una experiencia, hermanos, el ver cómo lo estamos haciendo en el Señor, ¿verdad?, para edificarnos los unos a los otros. Y una de las cosas que digo que a mí me llamaba mucho la atención acerca de la sexualidad, es de que pues vivimos en un mundo sexualizado, amén. Vivimos en un mundo sexualizado donde quiera que voltees, pues miras fotografías, letreros gigantescos, de estos espectaculares. Vas en el centro comercial y miras chicas en bikinis, maniquíes, todo eso, y se nos ha hecho de una manera muy normal, ¿sí? Sin tomar en cuenta también de que las personas de carne y hueso también visten de la misma manera, amén. Así que vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor, ¿verdad? Sabemos que el Señor tiene control de todo, pero que sea el Señor que tome el control de mis labios, que tome el control de este tema, hermanos, que por en sí me llama mucho la atención y va a ser de bendición para usted, como lo ha sido para mí también. Señor, te damos gracias, amado Rey, porque no es una casualidad, Señor, que me haya tocado este tema. Yo creo que como hombres tenemos muchas áreas en las cuales batallamos o estuvimos batallando, Señor, y de repente nada más escondemos, o de repente creemos que ya no están, pero pueden seguir apareciendo. Estamos a un palmo, glorioso Señor. Sí, el mundo siempre está ahí, el enemigo nunca duerme, pero sabemos que más grande y fuerte es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, Señor. Háblanos el día de hoy a través de este estudio, hermanos, a través de ese estudio, Señor, y que sean palabras de aliento, palabras de bendición, amado Rey, que podamos edificarnos los unos a los otros y poder aprender, glorioso Señor, porque de lo que el hombre se jacta mucho es que de sexo sabemos mucho, pero en realidad tenemos una
versión equivocada. Así que, Señor, tú danos la luz para poder entender más acerca de este tema. Te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amados, pues mi nombre es Manuel Valdivia, hermanos, les saludo desde aquí, desde la bella ciudad de Tijuana, acá en el fraccionamiento de Natura, cerca de la playa. Hace frío de acá de este lado todavía. Estamos a mediados de abril o empezando abril, y todavía el frío nos hace sus visitas, así que pues gocémonos, ¿verdad? No hay más que ponernos un suétercito y abrigarnos de los abrazos del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pues es el tema que a mí me tocó, hermanos, como les comentaba yo hace rato, es el capítulo número 5, sexualidad restaurada. Gloria a Dios. Y aquí, pastor estaba hablando acerca del primer encuentro, ¿verdad? Del primer encuentro que muchos hombres tienen con el sexo. Y aquí en mi nota había puesto: nuestro primer encuentro con el sexo en la mayoría de los hombres es un encuentro pervertido. Abuso, violación, pornografía, jugando al doctor. ¿Sí? De una manera u otra, nuestra inocencia fue alterada, fue perturbada, y muchos, desde pequeños, empezamos a recorrer el camino de la sexualidad. Amén. Pero una sexualidad corrompida, tal como nos la presenta el mundo. Amén. Sin embargo, Dios tiene una idea diferente. Y si nos vamos en las Escrituras, en el libro de Génesis, ¿sabes qué encontramos, hermano? Sexo y más sexo. Y vamos a ver. Ay, gloria a Dios, aleluya. Sexo y más sexo. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Y te voy a decir cómo está eso. Amén. Dice: el sexo desempeña un papel prominente en el primer capítulo de la Biblia. ¿Sí? En Génesis 1:28 dice: desde el comienzo, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Perdón. Uno de los primeros mandamientos que Dios le dio al hombre y a la mujer fue que tuvieran relaciones sexuales. Muchas relaciones sexuales. Tantas que la tierra se llenara con el fruto de ellos. En la creación de aquel momento, sin pecado, este mandamiento era una gran bendición. El Señor los bendijo antes de darles el mandamiento de llenar la tierra. Bendecir en este contexto significa dotar con la capacidad de reproducirse y ser fructífero. Puesto que el sexo es agradable y el hombre y la mujer sentían esa atracción, ambos, natural, dada por Dios, el acto sexual originalmente tenía un doble propósito: reproducción y placer. Entonces Dios exhibía, dice, este innovado esplendor en el sexo, pero luego todo cambió. Todo lo bueno no puede durar para siempre, dicen por ahí. La caída del hombre en Génesis 3 causó que el pecado y la muerte, ¿sí?, ensuciaran, penetraran. El pecado y la muerte penetraran en toda la creación, incluyendo el sexo. En un estado caído, los hombres miran a las mujeres como trofeos. Fíjense en esto, hermanos. Y las mujeres usan su sexualidad como una forma de control y poder. Muchas veces, para demostrar nuestra hombría, ¿verdad?, teníamos muchas mujeres
o batallábamos con una mujer y cuando la teníamos era como un trofeo para nosotros, hermanos. Sí. En el Señor no debe de ser así. Amén. Y dice aquí, fíjese lo que dice. O sea, de las dos partes, tanto del hombre como de la mujer, dice, en un estado caído los hombres miran a las mujeres como trofeos y las mujeres usan la sexualidad o su sexualidad como una forma de control y poder. Lo que Dios creó para el placer y la reproducción se había convertido ¿en qué? En una herramienta, un arma, un negocio para satisfacer hasta los más pervertidos deseos. Qué tremendo, hermanos. Gloria a Dios. La misma sociedad se ha encargado de malcriar a los hombres. Gloria a Dios, aleluya. El mundo nos enseña, hermanos. Miren, yo me acuerdo que una palabra vulgar, ¿verdad? Cuando éramos hombres, cuando éramos jóvenes, había gente más grande, inclusive tus tíos, tu propio papá. Había papás que decían a sus hijos, ¿sabes qué, hijo? Te vamos a llevar a hacer tu primera comunión. Y muchos no sabían que era eso, pero era llevarla con prostitutas a tener su primera relación sexual. Amén. ¿Qué podíamos involucrar ahí? Enfermedades de transmisión sexual, el no conocer el amor, hermanos, el simplemente el desvirginar a un hombre era como un sinónimo de hombría, pero en realidad era un niño que estaba distorsionando su mente. Amén. Era normal el ver entre jóvenes mucha pornografía. Y aquí el autor, pastor, habla de que pues en los tiempos de él, igual que los míos, el tener acceso a la pornografía no era tan fácil. En mis tiempos pues había también estas Blockbuster, lugares donde se rentaban películas, vaya, en VHS y después en CDs, pero tenías una carnet donde te permitía entrar a ese lugar, ¿sí? Y un número de cuenta, y en ese pues ya, si eras mayor de edad, podías sacar películas para adultos. Entonces era una vergüenza, hermanos, porque muchas veces la que atendía la tienda era una señorita o gente que te conocía, y a lo mejor ibas con otra persona que rentara la película por ti, o como dice aquí el varón, todo encapuchado con lentes, camuflajeado para que no te reconocieran. Y era una vergüenza verdaderamente, ¿no? Entonces todo se hacía como bajito al agua, ¿no? Ahora, hermanos, lamentablemente nuestros hijos, desde yo creo que edades que oscilan de los 10 años para adelante, pues ya tienen acceso, que tengan acceso a un teléfono, hermanos. Con un clic pueden acceder a un sinnúmero de cochinadas, de pornografía. Amén. Y en ese momento pues empieza nuestra mente a ensuciarse, hermanos, a ensuciarse. Yo creo que, bueno, yo tuve un problema muy grande con pornografía, mucha pornografía. Cuando estuve en el ejército también, en el ejército pues éramos pues hombres solos, mucha pornografía, la lascivia que hablábamos, el hablar de mujeres en relaciones sexuales fuera del matrimonio, eran hábitos normales, se podría decir, hábitos normales entre los hombres, y entre más mujeres tenías, pues se puede decir que eran más hombres, ¿no? Ahora con el Señor está todo lo que decía Pablo, todo lo que aprendí lo tengo como basura. Pero vamos aquí, hermanos. Miren, dice, los hombres son hombres. Dice que la sociedad utiliza un eufemismo. Un eufemismo es algo una palabra que cambia por la otra. Amén. Y dice que los hombres son hombres. ¿Cuántas veces hemos escuchado la puedo decir, la misma sociedad se ha encargado de malcrear a los hombres? Los hombres son hombres.
es parte de lo que son. Se puede esperar que el hombre engañe a su esposa porque es su naturaleza. Fíjate lo que eso es lo que nos han hecho pensar. Eso es lo que nuestras madres también en su momento han transmitido a sus hijos, de generación en generación, por tradición, vaya. No, es que son hombres, los hombres son unos inmaduros, los hombres ellos sí pueden pecar. La mujer no, la mujer tiene que quedarse en casita, pero el hombre sí puede hacer y deshacer. El hombre puede tener muchas mujeres, sin embargo, la mujer tiene que quedarse en casita. Y aquí dice, que los hombres están hechos para tenerte a ti y a otras, así que acostúmate. Una mujer dice a la otra mujer, tómalo o déjalo, así soy yo. Estampa y figura hasta la sepultura. Tristemente, pues eso ha acabado con muchos matrimonios, enfermedades sexuales de transmisión como el SIDA, como tantas cosas, hermanos, ¿sí? Que muchas veces antes de llegar al matrimonio ya probaron con 1, 2, 3, 4, 5 parejas sexuales y llegan con una mentalidad corrompida al matrimonio sin guardarse. Y eso es lo que nos enseña el mundo, ¿verdad? Ahorita desde las escuelas están promoviendo el sexo seguro, dando condones, diciendo cómo deben de cuidarse, cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice que tenemos que pues llegar vírgenes al matrimonio, amén. Pero para nosotros, hermanos, que ya pasamos por todo eso, ¿verdad? Que empezamos a hacer las cosas mal y que nuestra mente de una manera u otra se nos fundió aquí arriba algo, hermanos, ¿sí? Entonces yo decía, es que la vida sin sexo no es vida. Para mí el sexo es sexo, y lo disfrutaba, y era una pasión desenfrenada. Dice la palabra de Dios que somos tentados por nuestras propias concupiscencias, y creíamos que, bueno, yo creía que el sexo era algo que no podía dejar, amén. Era mi vida giraba alrededor del sexo. Leía libros donde decían que el sexo era el centro del universo y que todo se movía con sexo, era el poder más grande. Entonces no conocía al Cristo, obviamente, pero eso nos enseña el mundo, hermanos. Entonces la palabra de Dios aquí nos enseña que la palabra de Dios, hermanos, es, o sea, vivía yo en pecado, vaya, en pecado, en un pecadote que se llama sexo, aparte de todo lo demás, amén. Nada más estamos hablando ahorita del sexo. Y dice, la palabra de Dios es muy explícita con relación a la actividad sexual. Y habla de fornicación, de adulterio, de homosexualidad, lujuria mental, visual, coito en la mente. ¿Eso qué es? Pornografía, hermanos. Sí, en la pornografía, cuando tuviera mucha pornografía, regularmente viene con el kit, ¿verdad? Es lujuria mental, visual, que es ver pornografía, masturbación. Amén. No podemos, una cosa te lleva a la otra, vaya. Aquí habla de la fornicación, que era la inmoralidad sexual con el sexo opuesto, dentro o fuera del pacto matrimonial. Adulterio, relación sexual con otra persona del sexo opuesto, que no es el cónyuge, dentro del pacto matrimonial. Homosexualidad, relación sexual con el mismo sexo, rebelión contra el deseo de Dios de que seamos portadores de su imagen. Bestialismo, relación sexual con un animal, violación, relación sexual forzada, incesto, relación sexual con ciertos familiares de sangre, sensualidad. Sensualidad dice ser sexualmente codicioso, libertinaje, desenfreno, lujuria, descontrol en actitudes y comportamientos morales, carencia de restricciones legales o morales, especialmente no respetar las restricciones sexuales marcadas por indiferencias o estrictas reglas de corrección. Lujuria depravada. Bueno, y hay muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Que hablan acerca de esa
de ese desenfreno. Amén. Y aquí pues vemos que la Biblia usa la palabra fornicación de manera general para describir cualquier conducta sexual ilícita, cualquier encuentro sexual que no sea entre el marido y su mujer. Sí, de ahí de la palabra fornicación deriva la palabra pornografía. Amén. Dice, el término es más amplio que la sola penetración, incluye mirar, tocar y fantasear con aquello que está fuera del alcance. Cuando el Señor le decía a los fariseos, ¿verdad? O estaba hablando ahí con los fariseos, que les decía que con el simple hecho de mirar ya habíamos cometido, ¿verdad? Perdón. Sí. Gloria a Dios. Ya estábamos adulterando, perdón. Con el simple hecho de mirar con ojos ajenos, con ojos de codicia a otra mujer, ya estábamos adulterando. Si no necesariamente tenía que haber penetración, sino simplemente el hecho nada más de codiciar, ya estamos adulterando. Ya estamos entrando en ese grado de fornicación. Amén. La palabra de Dios, la pornografía, es tremendo esto, hermanos, ¿sí? La pornografía dice de todas las formas ilícitas de sexualidad que nos acosan como plaga, la pornografía se encuentra como en el top 1000, ¿sí? Y esto va en todos los niveles, hermanos, en todos los niveles. A veces quisiéramos que no fuera así, pero hay jóvenes que han empezado desde muy pequeña edad, 10 años, 12 años. Hay lugares como pues en Estados Unidos donde pues es más jóvenes, ya la virginidad a los 12 años, 10, 12 años, no lo sé, pero empiezan una actividad sexual muy precoz. Amén. Acá en México, pues todavía, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, unos niños que no conocen al Señor, ya saliendo de la secundaria, de la primaria, secundaria, de repente, pues ya mira señoritas embarazadas, tristemente, pues nuestros niños. ¿Por qué? Porque muchas veces pues no hay esa formación en el temor del Señor, hermanos. Papá, mamá salen todo el día a trabajar y quieren ser que educan a nuestros hijos, pues muchas veces el internet, muchas veces nuestros propios amigos. Amén. Yo creo que tenemos una labor muy grande con nuestros hijos. Amén. Si nosotros cometimos errores, hermanos, y el Señor está enmendando a nosotros, está restaurando esa área. Si usted tiene hijos pequeños, gánese la confianza de ellos, hermanos. Sí, porque si usted no le habla a su hijo del sexo, el mundo lo va a hacer. Amén. Y créanme que pueden de la manera correcta. Y muchas veces pueden tomar decisiones muy fuertes que cuando tomamos decisiones, hermanos, yo creo que toda decisión nos lleva a un resultado, ¿verdad? Una acción tiene una reacción. Entonces, pues que sea lo mejor con el Señor, hermanos. Yo me gozo. Yo siempre he dicho, ¿no? Híjole, ¿por qué no conocí desde antes al Señor? Porque tuve que revolcarme en el lodo del pecado. Pero pues Dios sabe, Dios en el tiempo del Señor. La palabra de Dios yo creo que en varias ocasiones se me daba, pero mi mente estaba en otro canal totalmente diferente, y pues le daba la espalda al Señor, hermanos. Amén. Ahora que nos vamos nutriendo con la palabra de Dios, vemos que, wow, el Señor siempre quiere resguardarnos, el Señor siempre quiere guardarnos. Amén. Dice en Proverbios, dice que Dios no creó el sexo de una manera impersonal, como tener sexo por teléfono, esas cosas que hacen ahora las personas, ¿no? Dice, Proverbios 5, 1 al 14 trata sobre el sexo, no bíblico, con una persona real. Vemos que con el uso de la pornografía los efectos son similares.
Los versículos 8 y 9 declaran: aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, no sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. Vigor aquí significa la fuerza u hombría. Si eliges ir hasta esta mujer, dice el autor, estarás regalando tus años de mayor fortaleza y potencia sexual. Gloria a Dios, aleluya. La pornografía no solo es destructiva, hermanos, en los matrimonios, sino que también tiene un efecto devastador en los individuos. La pornografía es adictiva. Y es muy adictiva, hermanos. Amén. Es muy adictiva. Hablando, en mí, yo pasé mucho pornografía, hermano. Y cuando hablo con los jóvenes y hermanos en la iglesia también ahora, no, es que es difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es muy fácil la entrada. Es igual como las drogas. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Porque no se nota, le digo, antes podías dejar rastros, revistas, todo eso, películas. Ahora estás a un clic de distancia. Entonces, muchas ocasiones. Hola. Beto le bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Estamos a un clic de distancia, entonces es más fácil. Todo es más, mucho de ese contenido ilícito es gratis, hermanos. Nada más con el hecho de que tú tener, como le digo, con el hecho de tú tener nada más un dispositivo móvil o estar conectado en internet, el enemigo puede hacer de las suyas. Amén. Pero la decisión de cada quien, hermanos. Dice: los usuarios de la pornografía tienden a volverse insensibles al tipo de pornografía que usan, a aburrirse y luego buscar las formas más perversas de la pornografía. Los hombres que miran pornografía regularmente tienen una mayor tolerancia a la sexualidad anormal, incluyendo la violación, la agresión y la promiscuidad sexual. No quiero decir que todos van a llegar a la violación, pero se hace una promiscuidad sexual. Tu mente nada más está pensando en sexo. La vida se sexualiza, hermanos. Sí, es algo bien tremendo. Tu mirada se vuelve como de rayos X y desnudas a las personas, desnudas a las mujeres. Es algo horrible, hermanos. Entonces, cuando el Señor te saca de ese lugar, dices: wow, Señor, gracias, porque es una lucha, pero tienes que poner mucho de tu parte. Amén. Cuando decidí yo decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? No quiero eso. Quiero que me quites esa área. ¿Por qué? Porque uno sabe perfectamente con las áreas con las cuales usted anda batallando. Entonces, en mi trabajo, pues yo trabajaba con mujeres ahí, y de repente todas usaban unas cuotas muy grandes y wow. Y yo me volteaba para un lado, trataba de no caer en eso, en la visual. ¿Y saben qué me decían, hermanos? ¿Por qué tú no me miras así de frente? Porque eso es lo que el mundo nos enseña, hermanos. Como para ellas era una forma de llamar la atención y hacer perfectamente como un arma de seducción, como habíamos visto hace rato. Ellas quieren provocar también. Entonces decían: no, es que no, es que soy un hijo de Dios. Y sabes que en la verdad creo que es un problema bien grande que yo tengo, que es la lascivia, la pornografía. Y sabes que estoy luchando con eso y no quiero contaminarme. Y se quedaban así como que: wow, no lo puedo creer. ¿Por qué, hermanos? Porque es una cosa contraria totalmente a lo que el mundo nos enseña. Si cuando tú ves a un hombre, o que un hombre se jacta y dice: sabes que no, estoy casado, no puedo, adiós, siempre va a haber esas propuestas indecorosas, amén, y de personas que menos te vas a imaginar. Entonces, que tú digas: sabes que soy casado, tengo esposa, o tengo novia, o me estoy guardando para el Señor,
es un choque en contra de la corriente, de su manera de pensar de ellos. Pero ¿quién es el que hace todo eso? Es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. El Señor es el que empieza a transformar nuestras vidas, en mejorarlas. Dice que todos, y no te jactes, hermano, que oye, que no, dice Pablo que en su momento todos éramos así, todos estábamos podridos de la mente. Sin embargo, dice que el Señor nos sacó de lo más vil y menospreciado para cambiar nuestras vidas. Sí, por ahí estaba leyendo en un test o algo así, un estudio que hicieron, que en las iglesias, un 90% de los varones, incluyendo damas también, señoritas, el porcentaje no lo sé con las señoritas, pero más o menos un 90% de los varones miraban pornografía. Una vez al mes, una vez a la semana, una vez diaria, pero todos miraban, hermanos. Y el otro 10% no lo aceptaba. Las cifras son alarmantes, que como hijos de Dios todavía estemos agarrados, atascados en ese vicio, en esas cadenas. Pero es un arma muy poderosa, hermanos, muy poderosa, que usa Satanás, para desviar a los hijos del Señor. Así que estemos luchando, hermanos, estamos luchando. Es una lucha constante. Si yo me descuido, hermanos, hablaba yo con mi esposa. Oye, es que tema, me dice, sí, la verdad. Si no hubiésemos conocido nosotros al Señor, no sé dónde estuviéramos tú y yo, le digo. Sí, ¿verdad? Llevamos una vida, pues al límite. Nos disfrutábamos ambos, gloria a Dios, todo bien, pero digo, nos disfrutábamos en ese aspecto de que el sexo era como lo que rodeaba nuestra forma, nuestra vida, y pues echábamos a volar nuestra lujuria, nuestros malos pensamientos, le digo, pornografía, todo eso, y cuando el Señor te hace libre, hermanos, te das cuenta que es una atadura muy fuerte, muy fuerte. Entonces, gracias al Señor de que, pues, ya vemos la sexualidad con otros ojos, gloria a Dios, aleluya. Dice aquí Jesús y el sexo, 1 Corintios 6, 18 al 20. Dios creó el matrimonio como un terreno de exploración para el sexo. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de examinar lo que no conocían, pudieron conocerse el uno al otro, explorar sus cuerpos, sus sensaciones y posiciones. Ellos no tuvieron las trampas de la previa que experimentamos hoy. Al final de Génesis 2:25 dice que estaban ambos desnudos, lo que significa que no tenían vergüenza, amén, no se avergonzaban. Pablo les dio el mandamiento más simple: huid, lo cual no necesita conocimiento exegético. Huir significa huir, amén, correr, huye por tu vida. Pablo nos ordena que no demos ocasión a la inmoralidad sexual, pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿sí? Todos nosotros hemos apagado el televisor o cerrado la revista, nos hemos liberado del internet, del cable, o hemos instituido algún tipo de sistema de control electrónico. Pero, fíjate ahí, a mí me gusta ahí, hermano, donde dice, pero las estrategias puramente prácticas no nos dan fortaleza continua. Pues, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi teléfono, si el móvil te está haciendo daño, lo tiro por la ventana, pero después te compras otro. Eso no te va a fortalecer de una manera continua. La obligación, dice aquí, es dejarlo de una vez. Sería frustrante por sí sola el mandato, dice, la obligación de dejarlo de una vez sería frustrante por sí sola. El mandato solo no es suficiente. Por eso Pablo agrega, la consecuencia de no huir
participar en la fornicación resulta en una unión no intencional, ya que la finalidad de las relaciones sexuales es unir íntimamente a un hombre con una mujer. Gloria a Dios. Dice en Génesis 2 que la relación sexual, los dos se vuelven uno, de los dos hacen una sola carne. Amén, gloria a Dios. Cuando nos convertimos en cristianos, Dios toma la residencia en nosotros. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dice, además, la presencia del Espíritu Santo en nosotros señala la gloria del Señor que muera en nosotros. Debido a la muerte de Jesús, la gloria del Señor ahora reside en aquellos que son suyos. Y fíjese que dice, no debemos tomar esto ligeramente. Cuando nos sentamos tentados a andar en la inmoralidad, ¿sí?, debemos considerar estas verdades. Dice, tenemos que recordar que nuestros cuerpos han sido hechos miembros de la justicia y no de la injusticia. Dice, debemos meditar en esto y permitir que nos motive. Cuando elegimos el pecado, escogemos no mirar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero Pablo no ha terminado. Dice, Cristo nos compró con el precio de su vida. Eso significa que nuestros cuerpos le pertenecen a Él y no a nosotros. Si realmente decimos que nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor, entonces estamos bajo la obligación divina de caminar en justicia, de caminar en santidad. Gloria a Dios, aleluya. Pero la pregunta del millón dice, ¿cómo se logra esto? ¿Es mero lenguaje espiritual o verdaderamente funciona? Y fíjense lo que dice, esto a mí me, wow, y yo le ponía cualquier otra cosa, o estamos hablando del sexo, pero podemos ponerle el beber, el drogarte, el cigarrillo, otro, cualquiera que sea el nombre. Dice, la motivación sin poder es retórica vacía. ¿Qué es una retórica? Son palabras bonitas nada más. La motivación, una bonita motivación. Oh, sí, qué bonito, voy a dejar de ver pornografía, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de fumar, voy a dejar de drogarme. Pero si no hay la motivación correcta, solo queda nada más en palabras bonitas, hermano. Sí, en palabras vacías. La gran noticia es que la muerte de Jesús no solo nos impulsa, también nos empodera, nos da el poder, nos da la fuerza para lograrlo, gloria a Dios, aleluya. La motivación es esencialmente el afecto impulsado por los valores, ¿sí? Y los afectos dirigen lo que realmente hacemos. En definitiva, dice, no habrá ningún cambio permanente en nuestras vidas hasta que aceptemos por fe lo que Jesús hizo a nuestro favor. Aleluya, hermanos. De lo contrario, hablaremos con nuestras bocas sobre algo que luego no podremos vivir. O nos desesperaremos en una vida licenciosa, sin esperanza, con nuestras conciencias cargadas de la culpa de nuestro pecado. Gloria a Dios, hermanos. Debido a la muerte y la resurrección de Jesús, nuestra convicción de pecado no está atada a la condenación. En cambio, tenemos el poder de arrepentirnos de verdad. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, debe de haber un cambio verdadero. Amén. Dice la palabra de Dios que por sus frutos os conoceréis. Sin embargo, podemos hablar muy bonito de que este cambio se puede realizar, pero si no tenemos frutos, hermanos, volvemos a lo mismo, nada más quedan en palabras bonitas. Así que el Señor quiere que nos arrepintamos verdaderamente, que haya un cambio. Decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, que no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía y dominio propio. Gloria a Dios, aleluya. Dice, la mayoría de los hombres van a tener que lidiar con esta área más que en cualquier otra. Vamos a caer todos nosotros. Pero como cualquier adicto puede testificar, el problema es mucho más profundo debido a que es un asunto serio. Necesitamos el poder de Dios para ser hechos nuevos. Aleluya.
Cuando somos tentados a elaborar una solución basada estrictamente en el deseo de cambiar, nuestro arrepentimiento muchas veces resulta falso. Cuando le hacemos promesas a Dios sin el poder de Dios, corremos el riesgo de hacer un voto imprudente. Y eso lo vemos en Eclesiastés 5, aleluya. A pesar de que el arrepentimiento es el centro de estar en Jesús y una parte esencial de la salvación para muchos de nosotros, es una idea más que una práctica. Aunque queremos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos, no nos arrepentimos de verdad. ¿Por qué? Porque estamos ligados al pecado. Mientras el tiempo pasa y el pecado persiste, dice, nos volvemos más y más insensibles a nuestros pecados. Necesitamos el poder del Señor para ver nuestro pecado desde la perspectiva de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y eso nos hace recordar en 2 de Samuel 11:12, donde dice, David se encontró a sí mismo en un punto crucial de su vida cuando fue atrapado en los pecados de adulterio, engaño, mal uso de su autoridad y asesinato. Tremendo, hermanos. Recordamos esa historia, ¿verdad? Con Jezabel. Y esta Jezabel pues queda embarazada. David manda a matar al esposo de Jezabel. Amén. Después le llega el profeta y lo encara y le dice de que lo que ha sucedido con él. Y se disgusta mucho David, ¿verdad? Y le dice, ese eres tú. ¿Sí? Sin embargo, David reconoció y dice, Señor, he pecado contra ti, solamente contra ti, Señor. Y dice, no le echó la culpa a nadie, no sucumbió al deseo de encontrar algún tipo de justificación para sus acciones, como por ejemplo cuando vemos en el Génesis, ¿verdad? Cuando el Señor le pregunta a Adán, es que la mujer que tú me diste, Eva también le echó la culpa a la serpiente, todos le echamos la culpa. Ahí David pues verdaderamente hubo un arrepentimiento de verdad, sí, pero como cualquier pecado trae consecuencias. Si se arrepintió, el Señor lo perdonó. Sin embargo, hubieron consecuencias y ese hijo, pues el hijo que tuvo con Jezabel murió. Amén. Donde voy de que hay consecuencias, hermanos, hay consecuencias del pecado, no hay consecuencias. Decía una persona ahí que pues era homosexual y decía, no, pues sabes que ya me convertí al Señor, pero sabes que el Señor me castigó, dijo, porque me dio SIDA. Y le digo, no, permíteme, yo creo que el Señor no te castigó. Yo creo que es el resultado de muchas malas decisiones. Amén. Es el resultado de malas decisiones que hemos tomado. Es como el bebedor deja de beber y le da cirrosis y piensa que es un pecado del Señor, aunque ya se ha convertido a Cristo, hermanos, el mal ya está ahí. Amén. Entonces tenemos que, si el Señor está hablando a tu vida, sí, si el Señor está hablando a tu vida, hermano, es tiempo para recapacitar y pedir al Señor que restaure nuestras vidas, hermano. Que restaure nuestras vidas, porque solo Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Hacernos cargo de nuestro pecado, pedir perdón y que el Señor siga limpiando. Gloria a Dios. Sexualidad abnegada, somos seres egoístas por naturaleza, buscamos nuestros mejores intereses y a menudo estamos dispuestos a pisar a quien sea con tal de salirnos con la nuestra. Esto es especialmente cierto en algo tan placentero como el sexo. Tremendo. Dice, según el diseño de Dios, el Señor no se trata solo de satisfacción. En realidad se trata de ¿qué? De servir. Todo se trata de servir. En la palabra de Dios todo es servir, hermanos, no ser servidos. Y dice, es muy paradójico porque conlleva dos cosas aparentemente contradictorias. ¿Qué sucede al mismo tiempo? Lo disfrutamos, pero también debe ser generoso
para con nuestro cónyuge, para que nuestro cónyuge pueda gozarlo. Amén. Seamos honestos, todos los hombres quieren tener el distintivo de que son buenos en la cama. Dice, lo gracioso es que este deseo generalmente desaparece en el matrimonio. Pero permítame decirlo claramente, Dios quiere que los hombres sean buenos en cuanto al sexo, sin duda. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Cuando no estamos preocupados por nuestras propias necesidades, estamos libres para ver la imagen de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Podemos ver nuestros cuerpos como un sacrificio para el Señor, primordialmente, Romanos 12:1, y luego utilizar esos cuerpos de forma adecuada. Hay un par de maneras en que necesitamos ver el sexo a través de esa lente de abnegación. La procreación es tener buen sexo específicamente para dar a luz y crear hijos piadosos, gloria a Dios. Dice, la recreación y satisfacción en nuestra cultura, este valor del sexo es exaltado hasta lo sumo. En las últimas generaciones fue ignorado excesivamente. Muchos cristianos tienden a evitar comprender que Dios creó todas las cosas para ser disfrutadas. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Incluso el matrimonio y el sexo, entiende eso claramente. Dios quiere que disfrutes del sexo. Uno de los pasajes más impactantes de la Biblia sobre este tema es Proverbios 5, del 15 al 19. Y Salomón desafía a su hijo disfrutar del sexo con su esposa. El Señor ha hecho del sexo hermoso algo hermoso, hermanos, pero disfrutarlo dentro del matrimonio. Amén. No fuera del matrimonio, porque eso ya es pecado. Dice, gózate con la mujer de tu juventud. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Solteros, dice, ¿qué hago mientras tanto? Si eres soltero, probablemente te estés preguntando eso en este momento. Para llegar a la respuesta, primero debemos recordar que el matrimonio no es la cura para la lujuria. De hecho, el matrimonio te abre una nueva serie de cuestiones. Pero el Señor sabía que tendríamos este problema antes y durante el matrimonio. Los principios para tratar con la lujuria son utilizables tanto para el soltero como para el hombre casado. Y se puede simplificar en huir, seguir y compañerismo. Gloria a Dios. Dice, lo tomé de Timoteo 2:22, un versículo que provee un gran plan de acción para combatir nuestro pecado. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Gloria a Dios, hermanos. Enseñanza sobre el sexo para los hombres. Dice, otro componente muy práctico para restaurar la visión de los hombres en cuanto al sexo implica una comunicación clara. Padres, pastores y discipuladores deben hablar clara y honestamente a los hombres sobre el sexo. Amén, hermanos. Lo que es, las palabras como son. Igual con nuestros hijos, hermanos. Amén. Yo creo que nosotros hemos hecho esos temas tabús porque muchas veces no nos hablamos. Pero yo, como dije al principio, si usted no le habla de sexo a sus hijos o con su esposa, hay cosas que no se hablan, hermanos, muchas veces podemos distorsionar la verdad y a lo mejor era algo tan sencillo y podemos inducirlos a cosas más tremendas, ¿no? Preparémonos, ¿sí? Pedamos al Señor guianza, pedamos al Señor sabiduría para hablar de este tipo de cosas. Amén. Dice, aquí está lo que estoy diciéndoles, hermanos. Dice, los jóvenes aprenden sobre el sexo en las calles por medio de los amigos o la cultura popular, pero en cambio debería ser la práctica regular de la comunidad del pacto. Asegurarse de que la educación sexual de los jóvenes comience en nuestras casas e iglesias. Ser testigos de sus cuerpos, así como de sus almas.
Es necesario que nos reunamos como grupo de hombres comprometidos y tomemos el tiempo para ser responsables de los corazones y las mentes de nuestros hijos. Si lo hacemos, ellos recordarán para siempre a quien les señaló al Rey de Reyes como el autor del sexo y de la sexualidad. Si la tentación en la conducta sexual ilícita es demasiado real, la indiscreción sexual, el abuso y las adicciones están corriendo desenfrenadamente. Pero Jesús nos ha mostrado el camino contrario. Gloria a Dios. Amén. Él, solamente Él, hermanos, restaura. Amén. El mundo nos ha enseñado un mundo de perverso acerca del sexo. Amén. Y como le habíamos comentado, el Señor, la manera del Señor hacer sexo fue de una manera limpia y hermosa. Pidámosle al Señor, hermanos, que si tenemos problemas con la pornografía, con el sexo, desenfrenado con la lujuria, amén, que sea el Señor restaurando nuestras vidas, amado hermano. Dios les bendiga, hermosos, y que el Señor siga restaurando de una manera eficaz. Pidámosle al Señor que nos dé la guianza, que nos dé la fortaleza, y si estamos todavía luchando con algún pecado sexual, hermano, que sea Dios restaurando tu vida, mi vida, y que sea protegiendo a nuestros hijos, hermanos, porque este mundo, dice la palabra de Dios, que no va a mejorar, cada vez va a ir de mal en peor. Así que tienes menester de nosotros luchar por tus hijos, por ti mismo, por nuestra salvación, y compartir el mensaje de salvación a los que no lo tienen todavía. Dios les bendice, hermanos, que pasen buenas noches.